Vamos a cambiar el tema 7:21 porque bueno, solamente en casi un par de horas se va a presentar la ministra Ana Jara para pedir el voto de confianza del Parlamento y ha hecho una ronda de reuniones previas con las distintas fuerzas políticas para tratar de tener ya una posición más segura antes de la presentación. De hecho, y estas reuniones han sido importantes porque hay que recordar que cuando el señor Cornejo se presentó a solicitar este voto de confianza en el Congreso de la República, quedó como en una nebulosa porque no hubo ni un sí ni un no. Así que ahora es particularmente, digamos, importante lo que se va a ver ahora en el Parlamento. Exactamente. Estamos con los congresistas Cecilia Chacón y Omar Chejade, a quienes damos la bienvenida. ¿Qué tal? Y yo quería empezar con la congresista Chacón porque la última reunión ha sido con Fuerza Popular y quisiéramos saber cuál fue el tono de la reunión y si es que la bancada resolvió algo en función de lo que hablaron. Bueno, la bancada fujimorista le dio con anterioridad a la premier Ana Jara una lista de los puntos que se hablarían en esa reunión: el tema de la huelga de salud, que no olvidemos que el día de hoy cumple 100 días, el tema de seguridad ciudadana, el tema de corrupción, temas de, por ejemplo, de lo que se refiere a el crecimiento económico del país, en fin, varios temas que en los que hemos visto, y no lo decimos solamente nosotros, sino las cifras y la realidad, el Perú no está avanzando como debería de avanzar. Pero en ese sentido, ustedes le presentaron, digamos, esta lista para que... Como agenda. Como agenda de la reunión. Sí, por supuesto. ¿Y hicieron alguna solicitud específica en algunos de estos puntos para que ella anuncie algo? No, nosotros no estamos condicionando el voto a ninguna de las decisiones que se tome, pero sí creemos que se deben de tomar medidas y se deben de tocar puntos como los antes mencionados, y obviamente nos preocupan los grandes cuestionamientos que hay, por ejemplo, sobre el ministro Mayorga y sobre esto Cornejo Leaks, que cada vez se van conociendo más y que nos demuestran pues que, insisto, las cosas no están sucediendo como deberían de suceder. Pero para resumir con respecto a la pregunta, la bancada ha tomado una decisión sobre si apoyará o no a la ministra y al gabinete, o todavía eso lo están viendo o lo resolverán ustedes en el camino conforme la presentación. Nosotros primero vamos a escucharla. El día de ayer ella ha tocado estos puntos básicamente como generalidades, y en muchos de los casos ha mencionado que el día de hoy puntualizará y dará más detalles acerca de estos puntos en su mensaje. Nosotros, de manera, como siempre lo hemos hecho, de manera responsable, esperaremos qué es lo que dice el día de hoy, esperemos que efectivamente lo que diga sea algo que vaya a resolver los problemas en los que se encuentra el país en estos momentos. Y bueno, ahora se conversa mucho y se está hablando, etcétera, etcétera, pero lamentablemente muchas veces se conversa, se consigue el voto y después de eso se olvidan y no vuelven a, si te vi no me acuerdo, y después... Este es el sexto gabinete, lamentablemente, y esperemos que sea el último, pero la verdad es que así como van las cosas, insisto, y lo que se está conociendo y lo que se está sabiendo, es muy probable que no lo sea. Entonces, insisto una vez más, que estas conversaciones y este tratar de sonreírle a la oposición y etcétera, etcétera, siempre es antes de un voto. Cuando esto se obtiene, las relaciones entre el Ejecutivo, no es que se olviden, sino que se olviden de que las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso tienen que ser relaciones pues que se lleven de manera positiva por el bien del país. Yo creo, gracias Federico, Verónica, Cecilia, por la invitación. Yo creo que la ministra Ana Jara ha aprendido de las experiencias pasadas. Creo que es importante ser precavido. No queremos que acontezca lo que sucedió en febrero o marzo pasado, cuando René Cornejo en primera y en segunda vuelta fue baloteado. En este aspecto, Ana Jara, que es una ministra de concertación, de tender puentes, ha ido bancada por bancada de la manera más humilde, no solamente a conversar, como dice, ni a sonreír, como dice Cecilia, sino a presentar un plan de trabajo, a exponer de alguna manera la agenda de cara al futuro, de cara a estos 2 años que se nos vienen, y lo importante es tener una agenda de estabilidad política del país. Si se han reconocido algunos errores, se están enmendando. El presidente de la República en las últimas semanas ha crecido 8 puntos. Esto se ve reflejado en las calles, en una política frontal contra la inseguridad ciudadana. Es cierto que ha habido un bajón, se ha desacelerado la economía. Esto es parte, el Perú, de una economía mundial, de la baja de algunos metales.
pero la ministra el día de ayer ha sido clara en decir que vamos a llegar, perdóname Verónica, a un crecimiento de por encima de los 4 puntos porcentuales este año, y la meta es terminar con los 6 puntos que nos tenían acostumbrados en los últimos 12 o 14 años, y creo que eso es importante. A Cecilia dice que vamos a escuchar, ojalá se escuche, porque que yo sepa, el fujimorismo en los últimos 6 gabinetes que han habido no ha votado a favor de ninguno de ellos, ni siquiera en la luna de miel del primer gabinete de Lerner. Entonces creo yo que primero hay que escuchar. Pero usted ya está planteando el desacuerdo de arranque, ya está llevando el desacuerdo a la reunión de las 9. Yo creo que ahí se equivoca. Nosotros hemos votado en abstención, hemos votado a favor de Xiomi Lerner cuando fue premier, si no me equivoco. Nosotros le hemos venido dando a este gobierno el beneficio de la duda a través de nuestro voto en abstención. Lamentablemente nos ha terminado siempre dando la razón, tanto así de que vamos en el 6º gabinete. Entonces, si es que hubiera sido un gabinete maravilla que hubiera merecido un voto a favor, un voto de confianza, no estaríamos en el 6º. Pero mira tú lo irónico que es todo esto. Gana Perú, le votó en contra, no en abstención, de todos los gabinetes presentados en el gobierno aprista, en el gobierno anterior. Entonces, ni siquiera el beneficio de la duda, en contra, era oponerse, pero por todo. Nosotros estamos siempre argumentando, nosotros hemos votado a favor de innumerables leyes de Gana Perú que van en beneficio del país y del ciudadano, pero votamos en contra, por ejemplo, de las AFPs para los independientes, y ahora hay 16 proyectos para anularlo. Entonces el tiempo que termina dando la razón. Ese es el trabajo de la oposición. Entonces por eso yo quería preguntarle al congresista Chejade, ya sabemos que el fujimorismo, 36 votos, no van a ser al favor del gabinete. El PPC ha dicho 35 que será ahora, ¿no? 35. Hemos expulsado a Grandes. El PPC ha dicho que será difícil. Frente Amplio, Acción Popular están ahí en duda. O sea, creo que las reuniones de la señora Jara no han sido muy auspiciosas. A pesar de que ella tiene una vocación dialogante y es mucho más política que el presidente del Consejo de Ministros anterior. El problema, Federico, Verónica, que estamos ya entrando en un año preelectoral. Que no vaya a ser que cada grupo político, y no lo digo solamente por el fujimorismo, quiera de alguna manera sacar agua para su propio molino, ¿no es cierto?, y tratar, como se hizo en febrero o marzo pasado, de petardear. Por eso es que yo aplaudo el espíritu de concertación de la ministra Ana Jara, que de alguna manera no solamente ha sonreído, ha hecho chistes, digamos, reuniéndose con todas las bancadas, sino fundamentalmente ha expuesto un plan de trabajo en cada una de las ramas que el Perú quiere de alguna manera escuchar a través de sus propias bancadas y a través de sus representantes. ¿Le han sacado sumas y restas? ¿Cómo ven la votación? No, yo soy bastante optimista en el sentido que creo que el día de hoy, más allá de alguna oposición recalcitrante, se va a lograr el voto de confianza, el voto de investidura, porque de por medio, Verónica, está el país, Federico, está el país, Cecilia, está la gobernabilidad, la estabilidad política del país. Constitucionalmente está permitido decirle no al voto de confianza, entonces... Parte de la es tarea. Parte del juego democrático, parte de la tarea, pero además, siempre y cuando esto sea responsable. Por eso quería preguntarle a la congresista Chacón, ¿ustedes cómo ven a Ana Jara ya desde el punto de vista particular y personal, ¿no? Porque una cosa es el tema de la política de gobierno y otra es la confianza que te puede inspirar una persona que está a cargo, ¿no? A ver, lo que pasa es que son dos cosas totalmente diferentes. Este no es un tema personal, nosotros no estamos evaluando pero como alguien que lleva un encargo, a la señora Ana Jara. Nosotros lo que estamos evaluando es una política de Estado que de alguna manera recae en la representación de la señora Ana Jara. Entonces no hay que la pregunta es, ¿ella les suscita confianza con respecto al manejo de gobierno? Porque usted hablaba de los 6 gabinetes. Sí, pero sin embargo, Federico, no nos olvidemos, solamente para poner algunos ejemplos. Por ejemplo, se habla de la lucha contra la minería ilegal y sin embargo el Ministerio del Interior, el ministro Urresti, acaba de enviar al Congreso un proyecto de ley para liberar la comercialización de explosivos en el país, que justamente van a ir y van a perjudicar lo que es la lucha de la minería ilegal. Por un lado se habla
de defender los derechos humanos, de defender el tema de la inseguridad ciudadana, la lucha contra el terrorismo, y sin embargo se está proponiendo al señor García Sayán para que presida la OEA, que es la persona que dio leyes para liberar a 2.000 terroristas. Entonces, hay discursos, pero para terminar, entonces, hay discursos definitivamente totalmente contradictorios. Ese es el problema. Ese es un tema ideológico, el tema de García Sayán. García Sayán ha sido un buen ministro, tanto del gobierno de Paniagua como del gobierno de Toledo. Tiene las credenciales democráticas, hace un digno representante en los foros internacionales en favor de los derechos humanos. Yo creo que, más allá del tema ideológico, se debe respetar los antecedentes, los currículos de las personas. Y Diego García Sayán creo que es un buen candidato, como lo hubiera sido seguramente José Antonio García de la Hunde, entre otros destacados peruanos. Pero, Omar, aquí lo que voy es en las contradicciones. El presidente Ollanta sale indignado porque se ha liberado a la gente del Movadef. Y sin embargo, pone al señor de la son otras coyunturas, pero creo que se ha designado una persona inteligente, una persona pro, una persona honesta, un buen jurista como Diego García Sayán, que siempre ha representado al Perú de manera extraordinaria en los temas de derechos humanos. Ahora bien, el fujimorismo y el aprismo hablaban de que el principal talón de Aquiles del gobierno era el tema de la inseguridad ciudadana. En las últimas encuestas, la misma población ha reconocido que ese tema se está superando, se ha crecido en las encuestas, que es cierto que es una fotografía en el momento, pero se está reconociendo que ha sido una muy buena designación del ministro Urresti como ministro de Interior, que se está logrando importantes desbaratamientos de bandas delincuenciales, que se está luchando calle a calle contra la delincuencia y contra la inseguridad ciudadana, y creo yo que ese es un tema que hay que alabar, no hay que ser mezquinos en la apreciación simplemente por sacar agua para su propio molino. Ya para ir terminando, una intervención final, ¿no? ¿Cuántos votos se necesitan? ¿Cuánto es lo que se necesita? Mayoría simple. Mayoría simple de los asistentes, quienes estén ahora en el Parlamento. Pero para terminar brevemente, para terminar, no vamos a escuchar a la ministra. Para terminar, a mí me encantaría que no sea que se suba en las encuestas una persona, sino que se disminuya la delincuencia. Nosotros aquí lo que estamos viendo es una percepción de que existe un ministro que está luchando contra la delincuencia, pero vamos a ver las cifras y los asesinatos, las violaciones, los crímenes, etcétera, etcétera, cada vez son mayores. Nos han pecado la oposición porque el señor Urresti subió. Qué bueno. No les ha gustado. A mí me parece el Interior y ahora extraordinario que hay una persona que pueda tener y empezar a tener la credibilidad de una ciudadanía que se sienta más segura. Claro. Me parece fantástico, pero aquí lo que hay que traducir no es la popularidad del señor Urresti, sino la disminución de la inseguridad ciudadana. Fin de año, digamos, ojalá, 2 meses, ¿no? Ojalá, pero también que no se tenga estos dobles discursos. Correcto. Porque él era un gran luchador de la minería ilegal y ahora estamos retrocediendo. Cecilia, solamente decir que tiene mes y medio, mes y 40 días en el cargo, está haciendo una importante labor con la confianza del presidente de la República, quien ha aumentado los sueldos, quien ha equipado de manera importante a las Fuerzas Armadas y sobre todo a la Policía Nacional, con helicópteros, con patrulleros inteligentes, se les ha aumentado las fuerzas, dignificando a la Policía Nacional. No solo es percepción, y el día de hoy no se va a apoyar al gabinete, se va a apoyar al Perú, a la estabilidad política del país. Esa es una forma muy romántica de decir las cosas, ¿no? Siempre se puede usar. Es romántico, pero no en política. Eso siempre suena muy bien. Sí, vamos a tener que hacer una pausa, vemos que hay buen ánimo, por lo menos esperemos que la sesión esta mañana sea del mismo talante. Y justamente ahí está la pregunta que les planteamos a ustedes para las redes sociales. ¿Cree que el Congreso le debe dar el voto de confianza al gabinete presidido por Ana Jara? Contéstenos a @NoticiaAmerica, #primera edición.